si me están escuchando. Sí, doctor, buenas noches, se le escucha perfectamente. Gracias, Adi, muy amable. Gracias, Alexander. Bien, doctores, vamos a continuar con este diplomado, con este curso de especialización en Derecho de Familia y Violencia Familiar. El día de hoy nos compete, pues, conversar, analizar un tema que es bastante interesante, referente, pues, al régimen patrimonial del matrimonio, ¿verdad? Hoy vamos a conversar sobre el régimen patrimonial del matrimonio y, pues, seguramente vamos a comentar ciertos aspectos que son interesantes, toda vez que alguno, pues, puede pensar que cuando hablamos de régimen patrimonial, lo primero que se nos va a venir a la mente es, pues, sociedad de gananciales, profesor, ¿verdad? Y lamentablemente muchos creen o piensan mal respecto al régimen de sociedad de gananciales. Obviamente tiene ciertas características y ciertas particularidades, pero hay que conocerlo para poder tomar la decisión si es que nosotros es conveniente que nos casemos por ese régimen o no. ¿Ya? Entonces, lo que hoy vamos a conversar, a reflexionar, es pues sobre el régimen patrimonial del matrimonio. Para ello vamos a compartir una pizarrita, efectos de poder ir graficando lo que vamos a ir comentando. No sé si ahí se visualiza, ¿me confirman? Me parece que sí, ¿verdad? Sí se visualiza, ¿no? Sí, doctor, sí se visualiza la pizarra. Sí, Muy doctor. bien, excelente, excelente. Esto lo voy a poner a un costado para tener más espacio, ¿ya? Voy a desactivar ahí está, ahora sí tenemos más espacio. Bien, cuando ustedes desean hacer la pregunta, cualquier pregunta o duda que ustedes tengan, con todo gusto para poder reflexionarla en su momento, ¿ya? Lo importante es que obviamente tengamos claro lo que nosotros vamos a conversar, eso es lo importante. Ya habíamos comentado que el tema que vamos a conversar es el régimen patrimonial del matrimonio, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos del régimen patrimonial, lo primero que nosotros vamos a tener que tener claro, oye, ¿qué debemos entender nosotros por régimen patrimonial? ¿No? ¿Qué es el régimen patrimonial? Y es lo primero que tenemos que nosotros definir, ¿no? Es lo primero que tenemos que tener claro. Si no entendemos qué es el régimen patrimonial, obviamente no vamos a poder entender esta institución jurídica. Todos, la gran mayoría, cuando hablamos de régimen patrimonial, ¿verdad? De inmediato asimilan, pues, sociedad de gananciales y bienes separados. Es lo que de inmediato la gran mayoría asimila, ¿verdad? Pero sin embargo, muy pocos detallamos o conceptualizamos sobre el régimen patrimonial y es importante tener en consideración su concepto a efectos de poder, pues, comprender lo que vamos a conversar. Y nosotros sabemos que dentro del matrimonio, cuando ciertas personas contraen matrimonio, dentro del matrimonio pues van a existir bienes, ¿verdad? Dentro del matrimonio va a existir bienes, va a haber bienes. De una u otra manera, los cónyuges van a tener bienes. Pero la pregunta es, oye, ¿y cómo vamos a administrar esos bienes? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a velar por esos bienes? Y justamente para eso es que nace esta institución del régimen patrimonial del matrimonio. ¿Qué cosa es el régimen patrimonial del matrimonio? Es la forma, ojo, cómo tú vas a elegir, ¿no? La forma que los cónyuges van a elegir de cómo van a administrar sus bienes. Así de sencillo. Pero ojo, este concepto parece muy sencillo, pero tiene mucha reflexión en el fondo. ¿Qué debemos entender por el régimen patrimonial del matrimonio? La forma como va a administrarse los bienes dentro del matrimonio. Eso es lo que nosotros debemos asimilar, entender. ¿Cuál es esa forma de administrar los bienes dentro del matrimonio? Pero ahora, ustedes dirán, oye, pero si yo me caso, yo administro mis bienes como yo quiera. Y eso no es siempre así. Eso no va a ser siempre así. Porque el Código Civil te dice, oye, mira, la manera de administrar, a ver si dejamos de escribir en la pizarra, por favor.
A ver, doctores. Gracias, gracias. Cuando nosotros vamos a administrar nuestros bienes, nuestra legislación nos dice, oye, la administración de los bienes dentro del matrimonio no se hace de la manera que tú quieres, no se hace de la forma que tú quieres. Y entonces, ¿cómo yo administro los bienes dentro de mi matrimonio? Y el Código Civil te dice, hay dos maneras. Hay dos maneras en las cuales tú puedes administrar tus bienes dentro del matrimonio. Hay dos formas. Y de esas dos formas que hay, lo que tú tienes que hacer es elegir una de esas formas. Ah, profesor, o sea, cuando vamos a hablar del régimen patrimonial, ahora ya entiendo que el régimen patrimonial lo que busca es cómo va a administrarse los bienes dentro del matrimonio. Así es. ¿Y cómo se administran los bienes? De dos maneras, nos dice la ley. Ojo, es la propia ley, el Código Civil, que nos dice de dos maneras se debe administrar los bienes dentro del matrimonio. ¿Y cuáles son esas maneras? ¿Cuáles son esas formas? Uno de ellos es a través de la sociedad de gananciales, ¿no? La sociedad de gananciales, la primera forma, y la otra es bienes separados. Ojo con esto, por favor, porque de acá comenzamos o de acá partimos a analizar lo más delicado que hoy vamos a conversar. Repito, ¿qué cosa es el régimen patrimonial del matrimonio? La forma, la manera como vamos a administrar nuestros bienes dentro del matrimonio. Pero esa forma de administrar no es la que tú quieras, brother, no es la que tú decides. Esa forma de administrar lo establece la ley. El Código Civil te dice hay dos formas, sociedad de gananciales y bienes separados o patrimonios separados, como quieras llamarlo. Y lo único que tú tienes que hacer una vez que te casas es elegir una de estas dos formas, o sociedad o patrimonios separados. ¿No puedo elegir los dos? No puedes, brother. Tú tendrás el derecho de elegir cualquiera de ellos. Profesor, yo me he casado, y miren, yo les pregunto esto, profesor, yo me he casado y nadie me ha explicado respecto al régimen patrimonial. Yo les pregunto a todos aquellos que se han casado si han recibido alguna charla, alguna información respecto a las ventajas y desventajas del régimen de bienes separados, respecto a las ventajas y desventajas de la sociedad de gananciales. ¿Alguien les explica algo de ello? ¿Alguien les explica que hay dos regímenes? ¿Alguien les dice esto es así, esto es asá, y esto es su defecto, esto es su beneficio? ¿Alguien les explica? Ni enterado, profesor. Y el Código Civil establece lo siguiente. Las personas que se van a casar tienen derecho a elegir, ojo, a elegir cualquiera de estos dos regímenes. Tú tienes el derecho de elegir cualquiera de estos dos. Si tú no has elegido ninguno de estos dos al momento de casarte, el código presume que te ha gustado el régimen de la sociedad de gananciales. Por lo tanto, si tú no has elegido, automáticamente el Código Civil te inclina a un régimen que es la sociedad de gananciales. Y el código concluye y dice, todos los que se casan y no eligen, quiere decir, se presume que les gusta la sociedad de gananciales. Profe, pero yo no quiero casarme por sociedad de gananciales. El mismo día de la boda le digo al alcalde, no me quiero casar por sociedad de gananciales. No. Si tú quieres casarte por el otro régimen que es bienes separados, la ley dice, tienes que hacer previamente escritura pública. Mira, tendrás que ir al notario. Tendrás que hacer escritura pública.
tendrás que ir al notario. Wow, profe, ¿todo eso tengo que hacer? Sí, si tú quieres casarte, reitero, por este régimen, por bienes separados, tendrás que ir a realizar a la notaría una escritura pública. Y esta escritura pública se tiene que realizar, ojo, se tiene que realizar antes de la celebración del matrimonio, para que cuando tú vayas a la celebración del matrimonio, lleves ya tu escritura pública y le digas, señor alcalde, yo he hecho escritura pública, quiero casarme por bienes separados, así que decláreme marido y mujer por bienes separados. Si tú no haces esto porque te da flojera o no te da la gana de realizarlo, se entiende que te gusta el régimen de sociedad de gananciales. Ah, ya, profesor, entonces ya me va quedando claro algo. Que si al momento de casarme yo no digo nada, automáticamente me inclinan, piensan que a mí me va a gustar la sociedad de gananciales y por ese régimen me voy a casar. Pero si yo quiero casarme por bienes separados, si yo quiero casarme por bienes separados, ¿verdad? Entonces tendré que hacer escritura pública. Si no hago escritura pública, no vale. No vale y tendrás que casarte por sociedad de gananciales. Punto. Profesor, una pregunta. Yo me he casado por bienes separados. ¿Puedo cambiarme a sociedad de gananciales una vez que ya estoy casado? Yo me casé por sociedad de gananciales. Ahora quiero cambiarme a bienes separados. ¿Puedo cambiarme, profesor? Y la respuesta es sí. Tú puedes cambiar de régimen cuantas veces quieras. O por las buenas o por las malas. Pero puedes cambiar cuantas veces quieres de régimen patrimonial. Hasta aquí, doctores, ¿alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctor Escobar, buenas noches. Habla Flormira. Una consulta para realizar el cambio del régimen. Se entiende que ambos deben de estar de acuerdo, ¿verdad? Es una posibilidad, no necesariamente. Imaginemos, Flor, mira, que usted y yo nos hemos casado y nos hemos casado por sociedad de gananciales y eso a mí no me conviene porque yo tengo que compartir mi sueldo contigo y mis 18,000 soles yo no quiero compartir contigo porque no me conviene. Tú ganas 1,000 y no me conviene que esos 1,000 compartas conmigo. Entonces yo te digo, Flor, mira, nos cambiamos de régimen y tú me vas a decir, no quiero. Pregunta, ¿y por qué tú no quieres? ¿Acaso no nos vamos a cambiar de régimen? No siempre es así. Ahora, lo ideal, Flor, mira, es que para cambiarnos de régimen estemos de acuerdo ambos. Pero si no estamos de acuerdo, tendré que iniciar un proceso judicial de cambio de régimen patrimonial. Proceso judicial que vamos a mencionar en la parte final. Yo siempre les digo, ¿de qué les sirve estudiar derecho de familia si solamente se quedan con la parte teórica? El aspecto procesal es importantísimo. Yo voy a la oficina de ustedes como abogados, quiero cambiarme de régimen patrimonial, mi mujer, mi marido no quiere. Uy, no sé, la verdad, eso sí no me han dicho qué proceso es. Es importante analizar el aspecto procesal. Entonces, no nos quedemos que solamente de mutuo acuerdo es posible cambiarse de régimen. No, también el código da la posibilidad de que pues se pueda cambiar a través de un proceso judicial. ¿Queda claro? Doctor, sí, Hola. entonces entiendo que si ambas partes están de acuerdo, es notarial, pero si las partes no están de acuerdo, es vía judicial. Así es. Ok, gracias. Muy bien. Al final vamos a mencionar un poquito sobre el aspecto procesal. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver, por ahí me parece que hay una pregunta.
Cuando se hace el cambio, ¿es retroactivo? ¿Afecta a los bienes que se adquirieron antes? No, de ninguna manera, Alexander. El cambio no es retroactivo. El cambio es a partir de ese momento, el tipo de régimen patrimonial en el cual ustedes hayan estado hasta ese momento va a ser vigente y a partir de ahí empezará un nuevo régimen, ¿correcto? Empezará un nuevo régimen, ¿ya? Muy bien. ¿Queda claro, Alexander? Muy bien, muy bien. Bien, entonces hasta acá me parece que tenemos claro, hasta acá tenemos claro, obviamente vamos a ir de a poquito, lo que con esta primera parte introductoria, lo que quiero que quede claro es que qué debemos entender por régimen patrimonial, eso es lo primero que quiero que quede claro, ¿ya? Muy bien, vamos a compartir, a ver un ratito por favor. Muy bien. Entonces, ya nosotros tenemos claro que cuando hablamos de régimen patrimonial, pues la manera de cómo administrar los bienes dentro del matrimonio. Ahora, debemos de tener claro algo más. Ojo, debemos de tener claro algo más. Que cuando tú eliges un régimen, te vas a tener que someter a lo que la ley señala. Te vas a tener que someter a lo que la ley señala. Es decir, lo único que nosotros vamos a hacer es elegir el régimen. Lo único que nosotros vamos a tener que hacer es elegir el régimen, pero luego no podemos nosotros variar nada. Profe, yo me he casado por sociedades gananciales, estas son las reglas, y no me parece, profe. Tienes que cumplir. Si no te parece, hay algo tan sencillo, cámbiate de régimen, punto. Así es sencillo. Ojo con esto, por favor, porque más adelante vamos a establecer algunas reglas y tenemos que cumplir tal cual. ¿Correcto? Tenemos que cumplir tal cual, ¿ya? Muy bien. Comencemos a analizar cada uno de estos regímenes, que es lo que obviamente nos compete el día de hoy. Es lo que nos compete el día de hoy. A ver, vamos a compartir, Muy bien. A ver, vamos a borrar esto. Ya, vamos a borrar. Vamos a comenzar a analizar el primer régimen, que es sociedad de gananciales, ¿no? Régimen de sociedad de gananciales. Cuando nosotros hablamos de sociedad de gananciales, doctores, lamentablemente la gran mayoría interpreta o piensa mal sobre este régimen y seguramente por desconocimiento del mismo. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de régimen de sociedades gananciales, lo primero que se viene a la mente es, tengo que compartir todo. Tengo que compartir todo, ¿no? Tengo que compartir todo con mi cónyuge. Y no siempre es así. Eso, y seguramente por ese supuesto es que algunos no deciden casarse por la sociedad de gananciales. Obviamente tiene ciertas ventajas, también tiene ciertas desventajas. Pero no vayamos a pensar que siempre, cuando hablamos de sociedad de gananciales, ¿no? Siempre se tiene que compartir todo. No es así. Por eso lo vamos a poner acá de una manera muy clara. Se va a compartir, ojo, y lo voy a poner entre comillas, ciertas cosas. Solo se va a compartir ciertas cosas. Se va a compartir ciertas cosas. No es que se comparta todo. Cuando hablamos de sociedades gananciales, vamos a señalar, vamos a poner una línea acá y vamos a señalar algunas cosas. Y esto obviamente nos va a ayudar para poder analizar de una manera más didáctica todo sobre el régimen de sociedades gananciales. Vamos a poner una línea acá y vamos a dividir lo que nos compete sobre cada uno de estos regímenes. Primero, cuando hablamos de sociedades gananciales, debemos de tener en consideración
que este régimen nos dice que van a existir ciertos bienes. O sea, habrá que hablar de bienes. ¿Qué bienes hay dentro de la sociedad de gananciales? Ya lo vamos a comentar. Luego, vamos a hablar sobre las obligaciones, ¿correcto? Sobre las obligaciones de la sociedad de gananciales. ¿Cuáles son las deudas o cargas u obligaciones que va a tener que pagar la sociedad de gananciales? Luego, tenemos que conocer dentro de la sociedad de gananciales que hay ciertas presunciones, ¿no? Hay ciertas presunciones que son importantes tenerlas en consideración. Ojo. Luego, pues, tenemos que ser realistas y darnos cuenta que no todo es para siempre. La sociedad de gananciales también fenece, también acaba, también culmina. Y cuando acaba la sociedad de gananciales, evidentemente, lo que tenemos que hacer nosotros es, pues, liquidar la sociedad de gananciales. Habrá que liquidar la sociedad de gananciales. Y por último, conversaremos un poco sobre los procesos que puede generarse a consecuencia de la sociedad de gananciales. Entonces, estos puntos son los que debemos de tener en consideración. Analicemos primero los bienes que hay dentro de la sociedad de gananciales. Cuando nosotros nos casemos por este régimen de sociedad de gananciales, hay que tener en consideración que dentro de la sociedad de gananciales, el Código Civil señala de que va a existir dos clases de bienes dentro de la sociedad de gananciales. Mira, bienes propios, ¿no? Bienes propios y bienes sociales. Dos clases de bienes dentro de la sociedad de gananciales, mira, dentro de la sociedad de gananciales. Bienes propios y bienes sociales. ¿Qué cosa es un bien propio? ¿Qué debemos entender por un bien propio? ¿Qué es el bien propio para nuestro Código Civil? El bien propio es aquel bien que pertenece, mira, pertenece con exclusividad a cada cónyuge. Mira lo interesante de la sociedad de gananciales, ¿eh? Hay bienes propios. ¿Qué es un bien propio? Aquel bien que pertenece exclusivamente a cada cónyuge. ¿Dónde dice que es de los dos? No. Bien propio solo es tuyo. Exclusivamente de cada cónyuge. ¿Por qué dicen que todo lo que en la sociedad ganancial es todo es de los dos? No, no, no es así. Miren, nos estamos dando cuenta. Y ahora les voy a dar la base legal. Los bienes propios, reitero, son aquellos bienes que pertenecen única y exclusivamente a cada cónyuge. Pertenece con exclusividad a cada cónyuge. Yo te hago una pregunta. Si un bien te pertenece, tú eres el titular, el propietario de ese bien, ¿tienes que pedir consentimiento, autorización a alguien para administrar o disponer de tu bien? Pregunta. ¿Tendrás que pedir permiso, consentimiento, autorización de alguien? No, pues doctor, No, no. pues, no. Es como si Alexander se compra un carro, el carro es de él. Para venderlo, ¿acaso tiene que pedir permiso a su mamá, a su papá? Es de él. Igual es dentro de la sociedad de gananciales. Dentro de la sociedad de gananciales hay bienes que se consideran propios. Ya vamos a ver cuáles. Paciencia, estoy explicando de a poco. El bien propio es aquel que te pertenece a ti y nadie más. Y por una lógica sencilla, si el bien propio es aquel que pertenece a ti con exclusividad, entonces, pues, brother, tú administras y dispones como quieras. Tú tienes el derecho de administrar y de disponer de ese bien propio
como a ti se te dé la gana. Véndelo, dónalo, destrúyelo, grábalo, permútalo, arriéndalo, haz lo que quieras, es tuyo, no requieres consentimiento de nadie. Profe, pero estoy casado. Entiende cuántas veces te voy a decir que el bien propio, el titular puede hacer lo que quiere y no requiere, y lo voy a escribir si quieres para que estés más tranquilo, no requieres autorización del otro cónyuge. No requieres autorización del otro cónyuge. ¿En serio, profesor? Sí. Lee si quieres el Código Civil, artículo 303, ahí está. Si es un bien propio, si es tuyo, ¿por qué tienes que pedir autorización a tu mujer, a tu marido para vender, para donar, para permutar? Es tuyo, brother, haz lo que quieras. Artículo 303 del Código Civil. Sin embargo, debes tener claro algo, que si bien es cierto, tú eres libre de administrar y de disponer ese bien propio como tú quieras, cuando ese bien propio genere frutos y genera, ¿no? Esos frutos que genera el bien propio, debes compartir con el otro cónyuge. Ejemplo, si tú tienes una casa que es un bien propio, y esa casa tú lo estás arrendando, oye, tú mejor que yo sabes que eso es un fruto, ¿verdad? Ese fruto que está generando ese bien propio, eso tienes que compartir con el otro cónyuge. O sea, si tú lo arriendas a 1,000 soles, esos 1,000 soles son los frutos. La mitad tienes que compartir con el otro cónyuge. No, pero profe, ¿qué tal raza? ¿Y por qué tengo que compartir? Porque así lo señala la ley. No me gusta, entonces, cámbiate de régimen. ¿Qué hemos dicho hace un momento? Tú no decides nada, brother, no decides nada. Tú lo único que haces es elegir qué régimen casarte, punto. Y luego, ¿qué hemos dicho? Te sometes a todo lo que la ley señala. No, pero profe, yo no quiero compartir los frutos con mi marido, con mi mujer. Lo siento, brother, esas son las reglas de ese régimen. Y si no te gusta, uno, te van a sancionar. Y si no te sigue gustando, cámbiate de régimen. Así de sencillo. Pero tú no eres nadie para poder cambiar y variar de régimen o las reglas de cada régimen que señala la ley. Profe, y si yo no comparto, bueno, tranquilo, si tú no quieres compartir, entonces el otro cónyuge, ¿no? El perjudicado, puede solicitar al juez la administración de tus bienes propios. Y eso no te va a convenir, ¿verdad? Eso no te va a convenir. Repito, el bien propio es tuyo. Tú haces lo que quieras. Pero si ese bien propio genera frutos, esos frutos tienes que compartir con tu cónyuge. Y si tú no compartes, el otro cónyuge, el perjudicado, puede solicitar al juez la administración de tus bienes propios. Señor juez, mi marido, mi mujer, no quiere compartir los frutos que genera su bien propio. Por lo tanto, solicito la administración de sus bienes. Y al final el juez va a ordenar que tú administres los bienes de tu marido y de tu mujer y serás tú la que compartas los frutos con tu marido o tu mujer. Ahora, a estas alturas, pues doctores, no vamos a estar definiendo qué cosa es un fruto, ¿verdad? A estas alturas ustedes tienen pues una noción muy clara de qué es un fruto. Profesor, si yo vendo la casa, ¿eso es un fruto? Obviamente, no, eso no es un fruto. Recuerden las clases de frutos que hay, ¿no? Civiles, naturales. Tengan en consideración eso.
Ya, profe, me queda claro. Entonces, si es que mi bien propio genera frutos, entonces tendré que compartir. Muy bien. Y como es bien propio, no requiero del consentimiento de nadie. Así lo señala el artículo 303 del Código Civil. Sin embargo, también el Código Civil nos señala de que dentro de las sociedades gananciales también existe otra clase de bien. Y esta clase de bien son los bienes sociales. Y los bienes sociales sí son aquellos bienes que pertenecen a los dos cónyuges, ¿correcto? Pertenecen a los cónyuges. Los bienes sociales sí pertenecen a los cónyuges, a los dos. Y por lógica pura, oye, brother, si un bien pertenece a dos, yo solo puedo tomar decisión para administrar, yo solo puedo tomar decisión para disponer, ¿sí? ¿Podría hacerlo yo solo? No, pues. No, por una simple lógica. Para administrar o disponer, ¿correcto? Para administrar o disponer, obviamente, se requiere la intervención, ¿verdad? La intervención de ambos. Se va a requerir la intervención de ambos cónyuges. Sin embargo, estimados amigos, debemos tener en consideración que el artículo 313 del Código Civil señala ciertas reglas, reglas que es importante que tengamos en consideración. Te dice, oye, mira, si el bien es de los dos, mira lo que señala el 313, si el bien es de los dos, hay que analizar qué es lo que tú quieres hacer, brother. Y yo te pregunto algo, te dice el código. A ver, te pregunto, ¿tú quieres disponer de los bienes? Ojo, y cuando digo disponer no solo me refiero a vender. Ustedes saben que disponer es un término jurídico muy interesante que hace referencia pues a vender, donar, permutar, gravar, destruir, ¿verdad? Si tú quieres disponer de un bien social, un bien que pertenece a los dos, tendrás que cumplir con la siguiente regla. ¿Cuál es la regla? Mira, brother, si tú quieres disponer, ¿no? Cualquier bien, mira, ojo con esta regla, si tú quieres disponer cualquier bien, necesariamente requieres la participación de los dos cónyuges. Mira, cualquier bien, ojo con esto, por favor. Si tú vas a disponer cualquier bien, mueble o inmueble, ¿no? Necesariamente requiere el consentimiento de los dos cónyuges. Tú no puedes, pues, disponer unilateralmente un bien que no te corresponde a ti nomás, le corresponde al otro cónyuge también. Por eso es que el artículo 313 inteligentemente te dice, si vas a disponer algún bien, mueble o inmueble, porque no te especifica, te habla en general, cualquier bien, los dos tienen que estar de acuerdo. Te pongo un ejemplo muy sencillo, pero que te va a abrir las luces y te va, obviamente, a generar mucha inquietud. Imaginemos, pues, que Yolandita y yo estemos casados, ¿no? Imaginemos que Yolandita y yo estemos casados. Y un momento estamos tomando desayuno, y pues tocan la puerta. Y es pues Laura. Dice, Laura, amiga, Yolandita, un favor. ¿Qué ha pasado, Laura? ¿Por qué estás triste? Lo que pasa es que mi marido se está bañando y me he olvidado de comprar azúcar. Préstame, regálame una tacita de azúcar, por favor. Yolandita le dice, ya, espérate un ratito. Yo sigo tomando desayuno. Y veo a mi mujer, Yolandita, saliendo con una taza de azúcar. Y yo le digo, ¿a dónde vas? ¿Qué haces con el azúcar?
No, es que le voy a regalar a Laura un poco de azúcar que me ha pedido que le obsequie. ¿Y tú quién eres para disponer, regalar un bien social de manera unilateral? Ah, profe, pero es azúcar. Brother, el 313 te dice, para disponer un bien de la sociedad y gananciales tienen que consentir los dos. Si no, no vale. Y es más, puedo hasta divorciarme por ese supuesto. Ya, vamos a analizar más adelante el divorcio o la invalidez del matrimonio. Entonces, para que se den cuenta cómo un pequeño ejemplo tan sencillo puede conllevar a sanciones e incluso para el otro cónyuge por abusar de sus facultades o derechos constitucionales que emanan del matrimonio. Es delicadísimo. Imagínate pues que disponga un bien mueble de mucho valor, de mediano valor o un inmueble. No sería posible, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con esa regla. Si vas a disponer un bien mueble o inmueble, los dos tienen que estar de acuerdo. Pero también te dice el 313, oye, pero si tú lo que quieres hacer es adquirir un bien, mira, si tú lo que quieres hacer es adquirir un bien, el código te dice, te voy a preguntar algo, te dice. Si vas a adquirir un bien para la sociedad de gananciales, mira lo que te dice el código, ¿eh? Si vas a adquirir un bien para la sociedad de gananciales, o sea, para los dos, el código dice, debemos preguntarte algo. ¿Qué bien vas a adquirir? ¿Un bien inmueble o vas a adquirir un bien mueble? Mira, ¿por qué? Le preguntarás tú. Porque las reglas van a cambiar. Si tú vas a adquirir un bien inmueble, mira, si tú vas a adquirir un bien inmueble, ya tú sabes que es un bien inmueble, el código nos dice necesariamente se requiere la participación de los dos. Necesariamente se requiere la participación de los dos. O sea, solo no podrás adquirir un bien inmueble si estás casado. Para la sociedad de gananciales se requiere la participación de los dos. Pero si es un bien mueble el que tú vas a adquirir, el código te dice, depende. Era interesante, depende, te dice. Y tú le vas a preguntar, brother, ¿depende de qué? Depende qué tipo de bien mueble vas a adquirir. Un bien mueble registrable, ¿verdad? O un bien mueble no registrable. Ah, qué interesante. Profe, yo voy a adquirir un bien para la sociedad de gananciales, pero es un bien registrable, profesor. Ah, si es un bien registrable, entonces la regla es que se requiere la participación de los dos. Pero si tú vas a adquirir un bien no registrable, entonces la regla es que cualquiera de ellos los puede, pues, adquirir. Miren, qué interesante respecto a los bienes, nada más. Estamos analizando sobre los bienes. Mira, una cosa es disponer de un bien de la sociedad de gananciales y otra cosa es adquirir un bien para la sociedad de gananciales. Si tú vas a disponer, vender, donar, grabar, permutar, destruir, requieres la participación de los dos cónyuges. Punto. Si tú vas a adquirir un bien, comprar un bien para la sociedad de gananciales, el código te pregunta qué bien vas a comprar, inmueble o mueble. Inmueble, muy bien, la participación de los dos. Mueble, ¿qué tipo de mueble? ¿Registrable o no registrable? No registrable, cualquiera de los dos puede comprar. ¿Es registrable un vehículo? Participación de los dos. ¿Queda claro hasta acá? ¿Queda claro? Sí, doctor, clarísimo. Sí, doctor. Muy bien.
Muy bien. Una pregunta, doctores, antes de que siga avanzando, disculpen que recién lo haga. ¿Está bien como estamos utilizando esta metodología o quieren que lea y lea y lea las diapositivas? No, doctor, No, está está perfecto. perfecto. Está bien, ¿verdad? Sí, está muy bien. Siga con los ejemplos de esa manera, doctor, está bien. Muy bien. Gracias, Héctor. Muy amable. Porque si voy a leer diapositivas, entonces, ¿para qué estoy yo? Mejor lo mando, ustedes lo leen, ¿verdad? Ustedes lo leen, lo leen, lo leen. Muy bien, sigamos. Ahora, seguramente hay algo importante que debemos de mencionar. Ya, profe, ya me queda claro qué cosa es un bien propio, qué es un bien social. Me queda clarísimo. Profe. Propio, mío, social, de los dos, profe. Y hay reglas que hay que cumplir. Profe, yo no quiero cumplir estas reglas, no me parece, profe. Brother, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. ¿Qué decíamos al inicio? Tú lo adquieres y luego te sometes. ¿Qué quiero decir sometes? Que vas a tener que cumplir lo que la ley señala, ¿no? Lo que la ley señala. Ahora, profe, ¿y cómo yo me doy cuenta? ¿Cómo yo me doy cuenta cuál de los bienes que tenemos dentro del matrimonio es un bien propio? ¿Y cuál de los bienes que está dentro del matrimonio son bienes sociales? Y es que acá otra vez, tú no decides nada. Es la ley quien te dice, estos serán propios, y es la ley quien te dice, estos serán sociales. Así de sencillo. ¿Y dónde está, profesor? El artículo 302 del Código Civil te dice, estos bienes son propios, punto, no hay más. No, profe, no me gusta, yo no quiero que ese bien sea propio, que sea social. No, brother, no es a gusto del cliente, así lo señala la ley y punto. Y los bienes sociales, la ley también te dirá cuáles serán bienes sociales. Y te dirá, todos los que no están en el 302, todos los que no están en el 302 serán bienes sociales. Sin embargo, el artículo 310 recalca algunos bienes, recalca algunos bienes. Vamos a comentar entonces, pues, ¿cuáles son estos bienes propios? Y el artículo 302 nos da una lista de bienes propios. ¿Cuál será un bien propio, profesor, para el Código Civil? El 302 me dice, será bien propio todo lo que tú lleves al matrimonio. Y ojo con esto, ojo con esto. Cuando uno se casa, evidentemente es un momento muy hermoso, muy lindo, de mucha felicidad, sin duda. Nadie lo discute, ¿verdad? Es un momento muy bonito, de mucha alegría, pero debemos de tener en consideración que, pues, no todo es eterno. Y que quieras o no, en algún momento el matrimonio va a acabar. Y no porque deseo que te vaya mal, no. Sino porque simplemente, gracias Edwin, gracias Benny, sino porque simplemente en algún momento el matrimonio va a culminar. Quieras o no, nada en esta vida es eterno. No, profesor, él me ama, yo lo amo, nos amamos. Cuando uno se muera, el matrimonio acabó y ahí está, va a acabar, en algún momento va a acabar. Claro, lo ideal es que acabe con la muerte, ¿verdad? Lo ideal es que acabe con la muerte, pero ustedes saben que hay otros factores que hacen que pueda el matrimonio extinguirse. El divorcio, por ejemplo, uno de ellos.
¿Y por qué nos dice esto, profesor? Porque cuando tú te casas, a tu nuevo hogar vas a llevar bienes. Te pongo un ejemplo. Mira, imaginemos Ashley, no sé si está por ahí. Ashley, usted y yo nos casamos. ¿Estás por ahí, Ashley? Ashley y yo nos casamos. Bueno, no está Ashley. Los que están tomando en consideración la asistencia, Ashley no está. Ashley y yo nos hemos Sí, casado. doctor, estoy presente. Ahí está, muy bien. Disculpe, señorita, disculpe. Entonces, Ashley y yo nos hemos casado. Mira, Ashley, es un ejemplo, no te molestes. Ashley, nos hemos casado el día de hoy, jueves, pero mira, la verdad es que déjame listar algunas cosas y ya el sábado nos encontramos en nuestro depa. Dale. Ya, Julio, vacaciones entonces unos días. Sí, muy bien. El sábado, 8 de la mañana, llegamos a nuestro depa. Ashley baja, llega con un camioncito. Baja su refrigeradora, baja sus ollitas, su cocina, su microondas, su lavadora, su ropita y todo lo demás. Eso es de ella lo está llevando eso al matrimonio, eso es un bien propio, todo lo que llevas al matrimonio es un bien propio, ella está llevando eso y solo de ella, y si es propio puede ser lo que quiere con ese bien. Llego yo, ¿no? Llego con mi vehículo, bajo mi PlayStation, mis libros, mi pelota y mi ropa. Esos también son bienes propios, son míos. Entonces, cuando el matrimonio empieza, todo es amor, todo es felicidad. Pero yo te pregunto algo. Cuando el matrimonio acaba, lo mínimo que debería pasar es que tú vuelvas con las cosas que llevaste, ¿o no? ¿O no? Claro. Mínimo, ¿verdad, Exactamente, Keila? doctor. Muy bien, Ashley. Muy bien, Keila. Es lo mínimo. Cuando el matrimonio acabe, me llevo mis cosas propias, tuyos. Es lo mínimo que debe pasarte, propio. Pero acá comienza el primer problema. Comienza la convivencia matrimonial y yo le digo, Ashley, por favor, préstame tu plancha, voy a planchar mi camisa, tengo una conferencia que dictar en Fortaleza, en la Cámara Legal. Pero Julio, ¿cómo me vas a decir eso? Utiliza nomás, eso es de los dos. Gracias, Ashley. Ashley, un favor, ¿puedo guardar en tu refrigeradora mis cervecitas que no quiero que se caliente? Pero Julio, por favor, utiliza, es de los dos. Gracias, Ashley. Nadie, hasta ahí todo es bonito, pero nadie cuando llega al matrimonio hace un inventario de los bienes que tú estás llevando. Nadie lo hace. Profe, pero ¿cómo voy a hacer un inventario? Profe, primer día de matrimonio, Ashley, buenos días. Antes de entrar, firma, por favor, acá, todos estos son mis bienes. Julio, antes de entrar, firma, por favor, todos estos son los bienes que yo estoy llevando, son bienes propios. Nadie hace eso. ¿Deberíamos hacerlo? Deberíamos hacerlo, porque al final puede haber problemas. ¿Cómo cuáles? Sigue el ejemplo, mira. Llega el día en el que el matrimonio acaba. Ashley va a llorar. Julio, tú prometiste amarme toda la vida. Tú prometiste estar conmigo hasta el último día de mi vida. Y ya ves, hoy te vas, hoy te alejas y me abandonas. Ashley, ya no seas sentimentalista, ya fue, ya me voy. Muy bien, llévate tus cosas y yo me llevaré mis cosas. Muy bien, comencemos a ver cuáles son tus cosas y cuáles son mis cosas. Julio, me llevo mi refrigeradora. ¿Cuál refrigeradora? Esa fue, Julio. ¿Y por qué dices que es tuyo? ¿No te acuerdas que yo lo he traído en un camioncito? No, no me acuerdo. Pero Julio, no me acuerdo. Y si no me acuerdo y no estoy de acuerdo y no nos ponemos de acuerdo, no vas a poder llevártelos, Ashley. Así de sencillo. ¿Y qué vamos a hacer? Tendrá que venir el juez. Otro proceso, mira, cuántos procesos judiciales son importantes en esa institución jurídica. Tendrá que venir el juez. Ya, muy bien, no se pueden poner de acuerdo ustedes, ¿qué tal raza? De una vez, a ver.
¿Este refrigerador de quién es? Ashley dirá, mío, señor juez, mío. Muy bien, señor Ari, su boleta, documento, algo que demuestre que es usted. No tengo, señor juez, no tengo. Pero lo juro por mi mamá que es mío. Señora, si no tiene cómo probar que es de usted, póngalo en el medio porque se presume que es de los dos. ¿Este PlayStation de quién es? Mío, señor juez, su boleta. Ahí está, señor juez, muy bien, lléveselo, señor Escobar. Mira, y al final puedes volver a casa sin las cosas que has llevado. La importancia desde el primer día del matrimonio, hacer inventario de los bienes que tú estás llevando, para que cuando acabe el mismo, te vuelvas, vayas con los mismos bienes que has llevado, por lo menos. Entonces, mira, primer supuesto de bien propio, todo lo que tú llevas al matrimonio va a ser un bien propio. 1, 2. Todo lo que tú adquieras antes del matrimonio, pero te lo entregan durante el matrimonio. Repito, todo lo que tú adquieras, repito, ojo. A ver, un minutito, por favor, un minutito. Y ahora sí, mi celular estaba sonando, ya lo puse en mute. Todo lo que tú adquieras antes del matrimonio, lo has adquirido, ojo, y acuérdate del 949, 947, el Código Civil, Derechos Reales, pero te lo entregan dentro del matrimonio. Es un bien propio. Ejemplo, profesor, ejemplo. Una infinidad de ejemplos. Te pongo uno, el más sencillo, para que pueda ser entregado, captado. Imaginemos, pues, retrotraigamos las cosas. Mira, retrotraigamos las cosas. Ashley, soltera, todavía no se ha casado, en el ejemplo todavía no se casa conmigo, soltera. El día de hoy, 6 de mayo, Ashley soltera va y compra un departamento. Qué bonito, me compré mi departamento. ¿Cuánto vas a pagar? 20 años voy a pagar mi departamento. ¡Qué genial! ¿Y ya te lo entregaron? Todavía no, me lo van a entregar en agosto. Pero ya lo compró. Y si ya lo compró, ya es de ella. Lo compró hoy día, 6 de mayo. En junio nos conocemos. Y en julio nos casamos. Luna de miel. ¿Por qué estás tan preocupada, Ashley? Lo que pasa, Julio, es que estoy endeudada. ¿Qué ha pasado, Ashley? He comprado mi departamento. Pero eso es tuyo, no te preocupes, yo no te lo voy a quitar. Ya lo compraste antes de que hemos estado casados, es tuyo. Me lo van a entregar mañana. Te lo van a entregar dentro del matrimonio, sí, pero sigue siendo un bien propio, es tuyo porque lo adquiriste antes. Ese es un bien propio también, todo lo que tú adquieras antes del matrimonio, pero te lo entreguen durante el matrimonio. ¿Queda claro? Ahora, puede surgir una pregunta acá. ¿Y qué pasa si yo le digo, Ashley, ¿y cuántas cuotas vas a pagar? 20 años, Julio, estoy endeudada. No te preocupes, Ashley, yo voy a pagar todas las cuotas en este mismo momento. ¿Cuánto es? $100,000, yo lo pago ahorita, todo. Pagué todo. Pregunta, ¿de quién es el bien? ¿De ella, mío o de los dos? Va a depender de cómo se habría hecho el pago, bajo qué documento, bajo qué formalidad, doctor. No. A ver, Dick, ¿levantaste la mano, doctor? Sí, doctor, buenas noches. Para mí, al parecer, es de la chica, porque en la compra está el nombre de la chica, no está el nombre. Y cuando hace un préstamo, si se hace un préstamo al banco, también está el nombre de la chica. Muy bien. Melcy, a ver. Doctor, buenas noches.
Yo considero que es del chico. Ya, Melcy, muy bien. A ver, la respuesta correcta es que, como bien dice Edwin, sigue siendo de ella. Ya lo adquirió, doctores, ya lo adquirió. 949 del Código Civil, doctores, ya lo adquirió, ya es de ella. Quien pague, dile gracias. El pagar es la tercera etapa postcontractual, no tiene nada que ver. O sea, no se dejen sorprender porque él pagó todo, es de él. No, él pagó todo dentro del matrimonio de los dos. No, ese bien ya es de ella. Quien pague no importa, sigue siendo de ella, es un bien propio. Profesor, yo compré mi bien ayer, me lo van a entregar el domingo, pero el domingo yo ya estoy casado. Propio es un bien propio, lo has adquirido antes, no importa cuándo te lo entregan, ya es tuyo. Si te lo entrega dentro del matrimonio, sigue siendo tuyo, es un bien propio. Profesor, pero ya me lo entregaron, pero debo un montón de plata, mi marido ha pagado todo. Dile gracias, sigue siendo un bien propio. ¿Queda claro? Sí. No duden, ojo, nunca va a cambiar esa forma de la titularidad del bien, a no ser, pues, que Ashley diga, bueno, pues ya voy a hacer que el bien sea de los dos, ya, eso es otra cosa, ¿verdad? ¿Eso es posible? Claro, es posible, pero no es que esté obligada, no es que esté obligada, sigue siendo un bien propio. Entonces, miren, no se dejen sorprender cuando uno dice sociedad de gananciales. Todo lo que tú recibas dentro del matrimonio es de los dos. No, ya te estás dando cuenta, artículo 302. Lo has recibido dentro del matrimonio, sí, pero ¿cuándo lo has adquirido? Antes. Una cosa es recibir y otra cosa es adquirir. Son jurídicamente términos muy distintos. Otro tipo de bien propio. Todo lo que tú adquieras dentro del matrimonio a título gratuito. Repito, es también un bien propio todo lo que tú adquieras dentro del matrimonio a título gratuito. Ejemplo, donaciones, herencias, legados. Imaginemos pues que el día de hoy estamos ya casados, Ashley y yo estamos casados, y el día de hoy es mi cumpleaños. Y viene mi papá a tomar desayuno con nosotros, con Ashley y conmigo. Julio, hoy es tu cumpleaños. Toma por tu cumpleaños una casa de playa en Santa María. Ashley dice, tenemos casa. Pregunta, ¿esa casa será de Ashley? ¿De los No. dos o solo mía? ¿De quién? No, en ese caso no sería mía, sino de usted. Muy bien, es un bien propio, porque todo lo que tú recibas, ¿verdad? Dentro del matrimonio a título gratuito, es un bien propio. Una herencia. Ashley me dice, Julio ha muerto tal y me ha dejado una herencia. Eso es solo tuyo, es solo tuyo. Y por lo tanto, si es bien propio, puedes venderlo, hacer lo que tú quieras, ojo. Entonces, ahí tenemos los más resaltantes bienes propios, ¿no? Que señala nuestro Código Civil. Ahora, les comento una anécdota y que obviamente seguramente va a servir para reflexionar. Yo recuerdo cuando todavía era estudiante de Derecho, ¿verdad? Yo era estudiante todavía y obviamente ya había llevado el curso de familia. Y mi papá me dice, hijo, tu abuelo ha dejado un montón de terrenos, así que mañana voy a ir a venderlos. No quiero tener muchos terrenos, no voy a vender un montón. Pero yo estoy casado. Tengo que ir con tu mamá. Como estoy casado, tu mamá tiene que acompañarme. Y obviamente yo me lucí en ese momento con mi padre, ¿no? Papá, eso es un bien propio, artículo 302 del Código Civil.
No requieres consentimiento de nadie, papá es tuyo, haz lo que quiera, anda, va, vaya, solo. ¿Seguro, Julio? Sí, papá, ¿seguro, no? Sí, papá, no dudes. Mi papá viajó. Llegó el día siguiente y a las 10 de la mañana me llamó y me dijo mi vida. Que por gusto estás estudiando, no sabes nada, que te dije que tenía que venir tu mamá, que ahora he perdido tiempo y tu mamá tiene que viajar y todavía va a llegar mañana y por gusto he perdido un día. El notario, en la notaría me han dicho de que como estoy casado yo no puedo vender, tiene que firmar tu mamá. Eso me indignó en el alma. Y recuerdo que viajé, llegué, me entrevisté con el notario y le dije su vida. Señor notario, lea el artículo 303. Es un bien propio, es una herencia. ¿Por qué requiere el consentimiento del otro cónyuge? Artículo 303. Para disponer un bien propio no se requiere consentimiento de nadie, señor notario. Y el notario me dijo, es un error, se han equivocado los trabajadores, disculpe. Nada que disculpe, mi papá me ha gritado. Y ahí mi papá decía, no, ese es mi hijo, ahí está, ahí está. Y al final, pues, no se requiere consentimiento. Doctores, háganse respetar, artículo 303 del Código Civil. Recuerdo cuando me iba el notario me llama, joven, ¿no quiere trabajar aquí? No, señor notario, jamás. Me fui. Pues, acuérdense, los bienes propios, no es que todo dentro del matrimonio sea de los dos, no, hay bienes propios que son exclusivamente de cada uno, y en el artículo 302 hay una lista de bienes propios. El derecho de autor, obviamente, es un bien propio. Tus bienes de uso personal son bienes propios, ¿verdad? Son bienes propios. Entonces, tengamos en consideración, por favor, todo lo que recibas dentro del matrimonio a título gratuito, donaciones, herencias, legados, van a ser bienes propios. Por otro lado, tenemos el artículo 310, que nos habla sobre los bienes de la sociedad de gananciales. Y nos dice, son bienes sociales, o sea, bienes de ambos, ¿no? Todos los que no están en el 302. Curioso, ¿no? Todos los que no están en el 302 son bienes sociales. Pero sin embargo, nos señala o nos apunta 4 bienes importantes. No es que sean solo 4 los bienes sociales, ojo, nos apunta, nos señala, nos puntualiza 4 nada más, pero hay un montón, todos los que no están en el 302. El primero de ellos nos dice, oye, las remuneraciones, ¿no?, de cada cónyuge es social. El sueldo de cada uno de los cónyuges es social. O sea, si yo me saco el ancho trabajando, todo lo que yo reciba por mi trabajo es del otro cónyuge también, es social. Eso seguramente a algunos no les va a gustar, ¿verdad? Pero eso señala el Código Civil. Tu sueldo será compartido con tu otro cónyuge. Tu sueldo es social. Si tú ganas 10,000 soles, 5,000 soles será para tu otro cónyuge. Si tu cónyuge gana 200 soles, 100 soles será para ti. Eso es un bien social, los sueldos. 2, todos los frutos de los bienes propios, ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Los frutos de los bienes propios son bienes sociales. Los frutos que generen tus propios bienes van a ser de los dos. 3, las rentas del derecho de autor, ¿no? Las rentas del derecho de autor también son bienes sociales. Claro, pues si tú vendes los libros, obviamente ese derecho de renta le va a pertenecer al otro cónyuge también. Y cuarto, nos puntualiza todo lo que se construye, ¿no?, en suelo propio. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo que lo que se construye en suelo propio ahora es social? ¿Sí? Imaginemos, pues, que esté casado con Juanita y Juanita me dice, Julio, mira, mi mamá me ha dejado en herencia un terrenito, Julio, un terreno.
Pregunta, ¿ese terreno es propio o social? Propio. Propio. Es propio. Julio, mi mamá me deja un terrenito, Julio, pero mejor hay que construir para vivir allí porque no tenemos dónde vivir. Ya, muy bien, construimos entonces. Sí, hay que construir. Construimos. Ahora, ¿todo eso en qué se ha convertido? ¿En qué se ha convertido ahora todo eso? En un bien social. Un bien social. Bien social. Bien social. Ahora se ha convertido en un bien social. Pero hay una regla que debes de pagarle, dice, el valor de ese bien propio. El valor del terreno deberás pagarle. Pregunta, ¿esto se cumplirá en la práctica? Ashley me dice, Julio, mi mamá me deja un terreno, hay que construir. Ya, Ashley, gracias, gracias. Pero Julio, págame. ¿Alguien me cobraría, Ashley, estando casado? No, no de... No, pues verdad, pero mira, tienes derecho a, pues, cobrar. ¿verdad? Tienes derecho a cobrar por ese bien propio. ¿No? Pero mira, entonces todo lo que se construye en un terreno propio, automáticamente va a pasar a bien social. Profesor, me gané la tinca. ¿Está en el 302? No, no está. Entonces, si no está en el 302, ¿qué cosa será si me gano la tinca? Social. Social, será social. Entonces, ahí está, pues, la diferencia y los bienes propios y los bienes sociales dentro del matrimonio, ¿correcto? Los bienes propios son aquellos, pues, que son exclusivamente de cada uno, y reitero, ojo, y lo reitero porque cualquier titular del bien propio puede disponer sin ningún problema, ¿ya? ¿Queda claro hasta ahí? Sí, doctor, una consultita. Hola, dime. Sí, doctora, ya justamente estamos hablando de bien social, todos los frutos de los bienes propios. A modo de recordar en el ejemplo que usted nos puso de su padre, de que vendió, que se fue a ver los terrenos, si él los vende, eso, la venta, sí correspondería a un bien social, ¿verdad? No, mil Ya, veces esa era no. mi duda. Muy buena pregunta. Y creo que lo respondimos hace un momento, ¿eh? Antes de ir explicando esto, lo puse como ejemplo también. No, la venta no es, el dinero de esa venta, de ese bien, no es un fruto y por lo tanto, ahí se aplica la presunción muciana del artículo 311 del Código Civil. Sigue siendo un bien propio, cambio de bien por bien. Ahora lo vamos a comentar en un artículo, vamos a profundizar esto, pero no. Yo tengo un bien propio, una herencia, muy bien, esta herencia es mío, el terreno es mío, es un bien propio. Lo he vendido a 1.000.000, ese 1.000.000 de soles tiene la misma condición propia. ¿Queda claro, Keila? Sí, doctor, muchas gracias. Artículo 311, ahí está, la base legal. Muy bien, entonces ya nos estamos dando cuenta que seguramente pues esto es lo que a algunos les hace feíto el régimen de sociedades gananciales, y digo en ese sentido porque a algunos seguramente no les va a gustar compartir su sueldo, ¿verdad? Por eso digo, al inicio del matrimonio todo es felicidad, pero cuando ya vas conociendo ciertas reglas, obviamente puede que no te guste o te incomode. Doctor, pero no es justo, pero doctor, yo nomás trabajo, yo me esfuerzo, me sacrificio, me levanto temprano, voy, trabajo, llego tarde, todo encuentro sucio, sigo trabajando en casa y él todo el día está echado y juegue. No, pues doctor, no es justo. Cámbiate de régimen entonces, porque si has elegido ese régimen, entonces no puedes hacer nada, tendrás que cumplir simplemente lo que la ley señala. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya tenemos claro que hay bienes, no todo dentro del matrimonio es de los dos, hay bienes propios y hay bienes sociales. ¿Ya? Conversemos sobre las obligaciones antes que la hora nos gane. Conversemos sobre las obligaciones que hay dentro de la sociedad de gananciales. Ojo con esto, por favor, porque seguramente algunos se van a quedar boquiabiertos con lo que vamos a señalar, pero obviamente les voy a dar la base legal para que no piensen que los estoy sorprendiendo o engañando, para nada. Cuando nosotros hablamos de obligaciones de la sociedad de gananciales, ¿no? De las obligaciones,
En otras palabras, estamos haciendo referencia a las responsabilidades de los dos cónyuges, a lo que los dos cónyuges tienen que pagar. Ojo, cuando hablamos, reitero, de obligaciones dentro de las sociedades gananciales, debemos de tener en consideración que nos estamos haciendo referencia, pues, a las deudas de los cónyuges. ¿Qué deudas deben asumir los cónyuges que se han casado por sociedades gananciales? Lo voy a escribir. Deuda de los cónyuges. ¿Cuáles son esas obligaciones o deudas que los cónyuges que se han casado por sociedades gananciales están obligados a seguir? Esas reglas están en el artículo 316 del Código Civil. Y acá nos vamos a quedar sorprendidos, ¿no?, con alguna de estas reglas. Primera regla. A ver, Melcy nos dice, doctor, buenas noches, los bienes que están en el 302 son bienes sociales. Así es, son bienes sociales. ¿Ya? Los que están en el 302 son bienes sociales. ¿Cuáles son esas obligaciones o deudas que tienen que pagar la sociedad de gananciales? Los dos cónyuges. Primera regla, primera obligación, sufragar los gastos del hogar. Bueno, eso es evidente, eso es obvio, ¿verdad? Sufragar los gastos del hogar, obvio. El inciso 2 del artículo 316, seguramente a las damas no les va a gustar. ¿Por qué? Porque el 316, inciso 2, señala que es obligación de la sociedad de gananciales, o sea, de los dos cónyuges, proveer los alimentos que cada cónyuge esté obligado a entregar. ¿Cómo es eso, profesor? Imaginemos, sí, no estoy compartiendo. Imaginemos, pues, que Laura y yo nos casemos. Si yo tengo un hijo extramatrimonial, mira, si yo tengo un hijo extramatrimonial, ese hijo tiene derecho a alimentos, sin duda. ¿Quién tiene que pasar los alimentos a ese hijo extramatrimonial que yo tengo? ¿Quién? Según el 316, la sociedad. Ah, ahí está. Los cónyuges. Mira, qué delicadísimo este artículo, ¿ah? Yo pregunto, con todo respeto, a las damas presentes, ¿sería justo que estén pagando alimentos por un hijo que no es tuyo? ¿Mm? No, Oh, ¿verdad? no, pues. No sería justo. No, profe, eso no, profe, no. Esto va a pasar solo si te casas por sociedad de gananciales, ¿ah? Profe, pero puede ser que la mujer también tenga un hijo que no sea del marido, claro, pero es más difícil probar, porque acuérdate que todo hijo que nace dentro del matrimonio se presume que es del marido, ¿verdad? Es más complicado. Pero en cambio en el varón es más fácil de darse cuenta, pues, que es un hijo extramatrimonial. Ya sabes, el 316 señala que tú también estás en la obligación de dar alimentos a ese hijo extramatrimonial. Y no solamente a los hijos extramatrimoniales, sino a todos los que yo tengo obligación de dar alimentos. A mis padres, por ejemplo. La sociedad de gananciales tendrá que dar alimentos también a mis padres. No, pero profesor, no me conviene, no me gusta eso. Entonces, lo siento, brother. Si no te gusta, tienes que cumplir. Y si reiteras que no te gusta, tendrás que cambiarte de régimen patrimonial si así lo deseas. Ceballos, Ognio Ceballos, te escucho. Sí, doctor, una consulta. Y en el supuesto en el que, por ejemplo, yo contraigo un matrimonio con una persona y yo tengo a mi cargo mi hija, ¿no? Pero no es de tal persona, la ley le obliga a que él cubra los alimentos de mi hijo. No, a ver, ojo con la interpretación que le vamos a dar. No es que él esté obligado, quien está obligado es la sociedad de gananciales. Ojo, la sociedad de gananciales. O sea, los dos. No es que él solo tenga que pagar, no, la sociedad de gananciales. Y acuérdate que la sociedad de gananciales es una institución muy interesante porque no tiene calidad de persona jurídica,
ni tampoco tiene la categoría de copropiedad, es una institución propia del derecho de familia. En otras palabras, si yo me caso contigo y tú tienes una hija, un hijo, una hija, obviamente tú tienes la obligación de dar alimentos a ese hijo, pero como estás casada, la sociedad de gananciales tiene que también alimentar a ese hijo. Y la sociedad de gananciales no solo soy yo, somos los dos tenemos que dar alimentos a ese hijo. ¿Queda claro? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Doctor, una consulta. Sí. O sea, en el ejemplo que usted da, o sea, en este caso, por ejemplo, en la sociedad de gananciales, si mi esposo, por ejemplo, se queda sin trabajo y tiene que pagar cada mes a pasarle a su hijo 500 soles, y si él en ese momento no tiene trabajo, ¿soy yo la que tendría que dar ese dinero? Así es, y si no, también se puede ir presa usted por omisión de asistencia familiar. Okay. Gracias, doctor. Ahora, miren, ahora ya se están dando cuenta, no, pues, profe, ¿qué tal raza? No, ahí está, pues. Cuando a mí me preguntan, profe, me voy a casar, ¿qué régimen me sugiere? Depende, pues, depende. Y no depende si tienes dinero o no tienes dinero o bienes, no, depende quién me pregunte. Si a mí me pregunta una dama, una señorita, una mujer, yo le diré, cásate por bienes separados, porque no te va a estar conveniendo, ni te va a gustar pagar alimentos de un hijo que no es tuyo. ¿O sí? En su gran mayoría no. Algunos dirán, no, sí, profe, yo soy bueno. Genial, ¿quién como tú? Pero si me pregunta un varón, profe, ¿qué régimen? Sociedad de gananciales. Porque a ti sí te va a convenir, si algún día te quedas sin trabajo, que tu mujer te ayude a pagar los alimentos de los hijos extramatrimoniales. ¿No? Entonces, seguramente va a ser una decisión muy difícil que van a tener que tomar. El amor va a ceder y van a decidir o sociedad o bienes separados, ¿no? Ahora, profesor, ¿solamente tenemos estos dos regímenes aquí en nuestro país? Sí, solo tenemos estos dos, no hay más. ¿Correcto? Solo tenemos estos dos. En otros países, por ejemplo, hay más clases de régimen, hay un régimen mixto, hay régimen que los cónyuges mismos pueden crear, pueden variar, o sea, nosotros no, nosotros es un régimen muy clásico, acuérdate que nuestro código es de 1984 y obviamente pues regula situaciones jurídicas muy antiguas, ¿no? Pero entonces ahí está, y léanlo, está en el artículo 316, inciso 2, vean, ahí está la base legal. ¿Qué más tiene que pagar la sociedad de gananciales? Las mejoras necesarias de los bienes propios. No, profe, si el bien es propio es de mi marido, es de mi mujer, ¿por qué tengo que pagar las mejoras necesarias? Porque ese bien propio puede generar frutos. Y si genera frutos, te corresponde a ti también. Por eso es que la ley señala que tienes que pagar las mejoras necesarias de los bienes propios. ¿Qué más tiene que pagar la sociedad de gananciales? Las mejoras necesarias de los bienes sociales. Qué duda cabe, ¿verdad? Si vas a pagar las mejoras necesarias de los bienes propios, con mucha más razón de los bienes de ambos. ¿Qué más tiene que pagar la sociedad de gananciales? La sociedad de gananciales tiene que pagar los impuestos, los árbitros, los árbitros, tasas, aranceles prediales de los bienes propios y de los bienes sociales. Ah, pero profe, si esa casa es de mi mujer, es un bien propio de ella, ¿por qué tengo que pagar el impuesto predial, los arbitrios? Porque así lo señala la ley. Tienes que pagar, la sociedad de gananciales paga los arbitrios, los impuestos de los bienes propios y con mucha más razón los impuestos de los bienes sociales, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más tiene que pagar la sociedad de gananciales? La sociedad de gananciales tendrá que pagar, mira, ojo con esto, también seguramente a algunos no les va a gustar, los intereses y los réditos, nos dice. Profe, ¿qué cosa es un rédito? El rédito son los atrasos, los intereses y los réditos de las deudas sociales o de las deudas propias. Mira, de las deudas propias. Y no importa si la deuda fue antes del matrimonio o durante el matrimonio. Si es una deuda propia, profe, es la deuda de mi mujer, es la deuda de mi marido. Muy bien, es su deuda. La sociedad de gananciales lo que va a pagar son los intereses y los réditos. ¿Cómo es eso? Ejemplo, mira.
Si tu marido o tu mujer tiene una deuda propia, mira, estamos hablando de deudas propias, ¿ah? De ella nada más. Y ella tiene que pagar de capital, imaginemos 1.000 soles, ¿no? 1.000 soles va a pagar de capital, ese es el capital. Los intereses, 100 soles de intereses, por ejemplo, intereses. Al final, lo que ella va a pagar es 1.100 soles mensual, ¿verdad? Pero nos dice el 316, los intereses lo paga la sociedad de gananciales. O sea, estos 100 soles que son de intereses, los tiene que pagar la sociedad de gananciales. O sea, tú le tendrás que dar a tu marido o a tu mujer 50. Es parte de las obligaciones de la sociedad de gananciales. Pero no solamente nos dice los intereses, sino también nos dice los réditos. ¿Y el rédito qué es? Los atrasos de las deudas. ¿Cuánto es tu deuda? 1.100 con todo el interés. ¿Cuántos meses te has atrasado? Me he atrasado 3 meses. Si multiplicamos por 3, sería pues 3.300 lo que se ha atrasado. Ese atraso lo paga la sociedad de gananciales. Entonces, si tú tienes una deuda propia, analiza qué es lo que te conviene, o estar al día o atrasar. Si estás al día, la sociedad de gananciales solamente paga los intereses, pero si no estás al día, la sociedad de gananciales cubre los atrasos, los réditos. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Mucho cuidado con eso, ¿ah? Profe, no me gusta eso. Bueno, ese es el régimen de sociedad de gananciales. Acuérdate que nosotros no podemos, no, profe, yo me voy a casar con ella, pero ella y yo hemos acordado que yo no voy a pagar sus deudas, ni los intereses, ni los réditos. Ya nos hemos puesto de acuerdo. Ese acuerdo no vale, brother. ¿Quiénes son ustedes para que se pongan de acuerdo eso? Ese acuerdo no es legal. Tú tienes, lo único que haces cuando te casas es elegir qué régimen, o sociedad de gananciales o bienes separados. Una vez que has elegido, lo único que te queda decir es gloria a Dios, y tienes que cumplir todo lo que señala. Tú no puedes cambiar, esto no me gusta, esto sí, no. Lo haces porque lo vas a tener que hacer. Si no te gusta, cámbiate de régimen. Tan sencillo como eso. Luego, en la sociedad de gananciales vamos a encontrar presunciones. Y cuando hablamos de presunciones, nos tenemos que remitir al artículo 311 del Código Civil. Y el artículo 311 del Código Civil nos dice lo siguiente. Oye, hay 3 reglas, 3 presunciones que tenemos que tener en consideración. Mira, ojo, 3 presunciones. La primera presunción que nosotros vamos a tener en consideración es que todos los bienes, lo voy a escribir para que quede claro, todos los bienes dentro del matrimonio o todos los bienes que estén dentro del matrimonio se presumen sociales. Ojo con esta presunción, es una presunción, acepta prueba en contrario, claro. Todos los bienes que están dentro del matrimonio se presumen sociales. Claro, la gente piensa que los bienes que hay dentro de nuestro hogar es de los dos. La people, la gente, no sabe nuestra realidad. Los únicos que conocen nuestra realidad somos nosotros. Solo tú y yo sabemos cuál es propio, cuál es tuyo, cuál es mío y cuál es de los dos. Solo nosotros sabemos eso. La people no, la gente no. La gente va a creer, va a presumir que es de los dos. Por eso es que el 311, inciso 1, nos dice, todos los bienes que hay dentro de un matrimonio se presumen sociales, o sea, se presumen que es de los dos cónyuges. Solo una presunción. Recuerdan que les dije hace un momento, cuando acaba el matrimonio, hay que hacer un inventario. ¿De quién es esto? Mío, señor juez. Pruébalo. No puedo probar. Se presume social, se presume que es de los dos. Segunda presunción. Presunción muciana. Cambio de bien por bien. Cambio de bien por bien. Cuando tú cambias un bien por otro bien, se presume ese nuevo bien
de la misma condición. Ojo, cuando tú cambias un bien por otro bien, se presume de la misma condición. Ejemplo, si yo tengo un carro y lo vendo y me dan, este carro es un bien propio, lo vendo y me dan dinero. Tenía un bien llamado carro, ahora tengo un bien llamado dinero. ¿Este dinero qué será? ¿Propio o social? Social. Propio. Muy bien, es un bien propio. Lo único que he hecho es, mire la pizarra, lo único que he hecho es cambiar de bien por bien. Y cuando tú cambias un bien, ¿qué bien tenías? Un vehículo. ¿Y ahora qué bien? ¿Por qué bien lo has cambiado? Ahora lo he cambiado por dinero. Ah, has cambiado bien por bien. Y si has cambiado de bien por bien, entonces se presume ese nuevo bien, este nuevo bien, el dinero es un bien, tú sabes eso de una manera muy clara, el dinero es un bien, se presume pues de la misma condición. Por eso es que hace un momento preguntaba a vuestra compañera, si yo vendo el carro, bueno, ahora qué cosa tienes, dinero, ya no tienes el carro, no, ahora qué tienes, dinero, tienes un nuevo bien, se presume de la misma condición, se presume social, propio, perdón, si era propio, se presume propio. Te pongo otro ejemplo. Profesor, yo tengo acá una casa, ¿ya? Y esta casa es un bien propio. ¿Y qué ha pasado? Lo he cambiado por 2 carros, profe. ¿Estos carros qué serán? ¿Propios o sociales? Propio. Propios. Propios. Cambio de bien por bien, se presume de la misma condición. ¿Cuál era su primera condición? Propio, se presume propio. Profesor, esta casa que tenemos acá es de los dos. Es un bien social, profesor, es un bien social. ¿Qué han hecho? Lo hemos vendido y ahora tenemos otro bien, dinero. ¿Este dinero qué será? ¿Propio o social? Social. Social, pues se presume de la misma condición. ¿Qué condición tenía la casa? Social. Ese dinero también será social. ¿Queda claro? Sí, doctor. Muy bien, muy bien. Tercera presunción. Tercera presunción. Con el dinero de la venta, ojo con esto, con el dinero de la venta de un bien propio, con el dinero de la venta de un bien propio, más dinero del otro cónyuge, vamos a ponerlo acá, más dinero del otro cónyuge, ahora ese bien, la regla nos dice, será social. ¿Cómo es esto, profesor? Presta atención, mira. Con el dinero de la venta de un bien propio, mira, más, nos dice, más dinero del otro cónyuge. Ahora, ¿qué va a ser? Social. Tú eres inteligente, mira, presta atención acá. Si yo he recibido en herencia, ya tú sabes que la herencia es un bien propio, he recibido un carro en herencia. Ese carro es un bien propio. Ese carro lo vendí, mira, lo vendí. Imaginemos a $10,000. Ya lo vendí a $10,000. ¿Este dinero qué es? ¿Propio o social? Propio. Muy bien. Este Propio. dinero es un bien propio. Inciso 2 del 311. Cambio de bien por bien. Propio. Muy bien. Pero si a ese dinero, mira, yo le digo, mira, yo quiero comprar, a mi cónyuge le digo, ¿no? Quiero comprar otro carro, pero no me alcanza. ¿Y cuánto está el carro? Está $15,000. Yo solamente tengo 10,000. No te preocupes. El otro cónyuge pone 5,000. La diferencia. Más dinero del otro cónyuge. Ahora el cónyuge ha puesto 5,000. Resultado, compramos un carro. Ahora ese carro, ¿qué será? ¿Propio o social? Social. Social. Social, pues será social. Cuando tú vendes un bien propio, ese dinero sigue siendo propio. Pero si a ese dinero propio el otro cónyuge invierte también dinero y juntan dinero propio tuyo y dinero de ella y compran algo, ya automáticamente será social. ¿Queda claro? Sí, doctor. Muy bien, muy bien.
Luego, obviamente, la sociedad de gananciales no es eterna. La sociedad de gananciales también acaba, también fenece, ¿verdad? Y obviamente, la sociedad de gananciales va a acabar en varios supuestos. Ojo con esto. Primer supuesto en el cual va a cambiar o va a acabar la sociedad de gananciales, cuando hay un cambio de régimen patrimonial. Cuando cambias de régimen patrimonial. Señor juez, ya no quiero estar en sociedad de gananciales, ahora quiero estar en bienes separados. Se acabó la sociedad de gananciales. Tan sencillo como eso, se acabó. Primer supuesto, entonces, cambiar de régimen patrimonial. Segundo supuesto, cuando hay una separación. Cuando los cónyuges se han separado, también la sociedad de gananciales acaba. Tercer supuesto, cuando a uno de los cónyuges se le ha declarado ausente. Ya ustedes saben qué es la ausencia. Si se le ha declarado ausente, también acaba la sociedad de gananciales. Cuando uno de ellos muere, la muerte de uno de los cónyuges también hace que la sociedad de gananciales acabe, ¿verdad? ¿Qué más? Sin duda, el divorcio. Si se divorcian, ya no hay sociedad de gananciales. Se acabó. Invalidez del matrimonio. Oye, si el matrimonio lo declaran nulo, entonces ya no existe y por lo tanto ya no hay tampoco, pues, sociedad de gananciales. Se acabó. Entonces, ahí están los supuestos en los cuales fenece, acaba la sociedad de gananciales. Cuando cambias de régimen, cuando te separas, cuando te declaran ausente, cuando uno muere, cuando se divorcian o cuando declaran nulo el matrimonio. En estos supuestos, la sociedad de gananciales se acabó. Y siempre cuando la sociedad de gananciales acabe, hay que liquidar la sociedad de gananciales. Hay que liquidar. Siempre. Y algunos dicen, la liquidación es difícil. No, doctor, la liquidación es sencillísima. La liquidación comprende de 4 etapas. La liquidación comprende de 4 etapas. Y estas etapas las vamos a señalar y su base legal está en el artículo 320 y siguientes del Código Civil. ¿Cuáles son las etapas de la liquidación de sociedades gananciales? Mira, acá lo voy a graficar. Las etapas de la liquidación son 4. Primera etapa de la liquidación de la sociedad de gananciales. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando acaba la sociedad de gananciales? Vamos a tener que hacer un inventario. Vamos a tener que hacer un inventario, ¿correcto? Un inventario de qué. Acá viene lo interesante, mira. ¿Qué cosa vas a inventariar? Vas a inventariar 4 cosas. 4 cosas. 1. ¿Cuáles son los bienes propios de él? ¿Cuáles son los bienes propios de él? De Julio, estos son sus bienes propios. Harás una lista, este. Una hoja, así sencillo. Luego, en otra hoja, los bienes propios de ella. De Ashley, estos son los bienes propios de Ashley. Ahí está. Y si no nos ponemos de acuerdo, no, ese no es tuyo. ¿Por qué dices que es tuyo? Tú te lo quieres llevar. Pruébalo. No, que sí es mío. Si no se ponen de acuerdo, tendrá que venir el juez a hacer el inventario. Luego, ¿qué más vamos a inventariar? Vamos a inventariar cuáles son los bienes sociales. O sea, cuáles son los bienes de los dos, de él y de ella. ¿Qué más vamos a inventariar? Luego vamos a tener que inventariar cuáles son las deudas sociales, las deudas que tenemos los dos. Una vez que hemos hecho el inventario, una vez que ya acabamos con el inventario, lo que hay que hacer es pagar las deudas sociales. Hay que pagar las deudas sociales. No puedes repartirte, todavía no te vas a repartir nada. Tendrás que pagar las deudas sociales. Profe, ¿y con qué pago las deudas sociales?
vas a tener que pagar las deudas sociales con los bienes sociales, con los bienes de la sociedad. Profe, ¿y si ya no hay bienes o nunca hubo, con qué pagamos las deudas sociales? Con los bienes propios de él y con los bienes propios de ella. Tendrá que prorratearse, ¿verdad? De manera proporcional. Bienes de él y bienes de ella. Profe, y si ya no hay bienes propios tampoco y hay deudas, entonces cada uno se llevará deudas a su casa. Así de sencillo. Pero seamos positivos. Sí, profe, ya pagamos las deudas con los bienes sociales. Ah, qué genial. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, viene la tercera etapa. ¿Y en qué consiste la tercera etapa? La tercera etapa consiste en devolver los bienes propios. ¿De verdad? Sí, de verdad, de verdad. A ver si desactivan su audio. Keila, de verdad, Keila, de verdad. Muy bien. Tendremos que devolver los bienes propios. ¿Y los bienes propios quién? De él. Toma, Juan, llévate tus bienes propios. Toma, Erika, llévate tus bienes propios. Habrá que devolver los bienes propios de cada uno. Y al último, ya al último, ¿verdad? Al último, si es que hay, claro está, habrá pues que repartir, ¿no? Repartir los bienes sociales. Si es que hay, ¿verdad? Habrá que repartirse los bienes sociales. A lo mejor puede que hayan deudas y eso es lo que se va a repartir. Y una vez que se repartan, ya ustedes pues, o sea, repartir quiere decir, muy bien, estos bienes sociales son para ustedes dos. Ya nosotros internamente nos tendremos que poner de acuerdo, cuál va a ser para ti y cuál va a ser para mí. Y obviamente eso también puede generar incluso otro proceso judicial, ¿no? Imagínate pues, a ver, Keila, imagínate Keila, que usted y yo nos hayamos ya divorciado o estemos cambiando de régimen patrimonial. Mira, la liquidación no solo se hace en el divorcio, se hace cuando se cambia de régimen patrimonial o cuando acaba la sociedad de gananciales. Y no siempre acaba la sociedad de gananciales con el divorcio. Ya hemos visto los supuestos en los cuales fenece. Keila, han quedado dos bienes, ambos de 100 metros cuadrados. Ambos de 100 metros cuadrados, Keila. Uno en La Fontana, en La Molina, y otro en Puente Camote. ¿Cuál de los dos vas a querer, Keila? Puente Camote. La foto. Disculpen, ¿dónde mencionó el primero? En La Fontana, en La Molina, y otro en Puente Camote. ¿Cuál vas a querer? En La Molina. ¿De veras? ¿De veras? ¿Por qué? Pues, ¿por qué? ¿Por qué no en Puente Camote mejor? No, mira, ahí vienen los problemas, ¿no? No, porque yo quiero, el otro vale más. Si no nos ponemos de acuerdo, el juez lo que va a hacer es va a tener que vender. No hay de otra. Tendrá que vender. ¿No? Entonces, y esa es una etapa también más complicada, porque allí, a partir de ese momento, sí se va a regir por la ley de la copropiedad. A partir de acá sí se va a regir por la ley de la copropiedad, ¿no? Y la división y partición, vamos a tener que aplicar las reglas del derecho real. Entonces, mira, qué bonito es la liquidación. O sea, la liquidación no es difícil, ¿ah? La liquidación es sencillo, hay que hacer el inventario, pagar luego las deudas que hayan, devolver los bienes propios a cada uno tendrá que demostrar que es un bien propio de él, de ella, y si es que queda deudas, repartirse las deudas entre los dos, o bienes sociales entre los dos. Sí, Melcy, te escucho. Doctor, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Aquí, doctor, escuchándole la clase. Doctor, una consulta. ¿Me escucha? Perfectamente, como si me hablaras al oído. Dime. Sí, doctor, una consulta respecto a la liquidación.
Mi mamá está casada con su primer compromiso y en una empresa hay dinero para liquidar, pero la persona está en Argentina, se ha ido de viaje hace años y no le pasa manutención a mi mamá. ¿Cómo podría ser en ese aspecto? A ver, déjame entenderte. Están casados por sociedades gananciales. Es una empresa de ambos, ¿verdad? ¿O solo de él? Donde él trabajaba, en Hierro Perú, es una empresa que ahora ya cambió. Hay Ya, por eso. dinero, No es la empresa de él, sino es una empresa donde él trabaja, ¿no? sí, donde trabajaba, pero él se fue a Argentina. Ujú. Ya, muy bien. A ver, ojo. Beneficio social. Sí, claro, pero una cosa es beneficio social y otra cosa es liquidación de la sociedad, ¿verdad, Flor? Mira. Ahora, ojo. Si él se fue, pregunta, ¿se divorciaron o siguen casados? Siguen casados. Mi mamá tiene la denuncia de abandono de hogar. Muy bien, lo que puedes hacer es, pues, obviamente, solicitar el divorcio. Uno, si no quiere divorciarse y como es cónyuge, puede tu mamá demandarlo a él para que le pase alimentos, ¿correcto? Para que le pase alimentos. Ahora, él ya no trabaja en esa empresa, ¿verdad? Él ya no trabaja en esa empresa, pero él no ha cobrado nada de la empresa, ningún beneficio social. Obviamente, él tendrá que hacer el trámite para que se le pague ese beneficio social, ¿no? Ahora, profesor, ¿y yo puedo hacer algo como para poder yo cobrar ese beneficio social? Por ahora no. Lo que tú podrías hacer es tal vez demandarlo por alimentos, y una vez que lo demandes por alimentos, como él no va a pagar, solicitar pues como un acreedor alimentario que la empresa lo liquide. Eso sí podrías hacer, pero cuando tengas la categoría de acreedor alimentario. ¿Era claro, Melcy? Tendría que ser mi mamá, porque yo no soy su... Así es, tendrá que hacerlo tu mamá. Tu mamá tendrá que demandarlo por alimentos. ¿Ya? Muchas gracias. Muy bien, Melcy, no te preocupes. Muy bien. Ya van a conversar, me parece que hay otras sesiones de alimentos, ¿verdad? Hay otras sesiones de alimentos también. A nosotros nos compete régimen patrimonial, pero bueno, es interesante la pregunta también. Entonces, la liquidación de las sociedades gananciales va a tener que pasar necesariamente por estas etapas. En cualquiera de estos supuestos, doctores, en cualquiera de estos supuestos, cambias de régimen, te separas, te declaran ausente, o alguien ha muerto, el divorcio, nulo el matrimonio, necesariamente, por eso les ponía la fecha, tienes que liquidar las sociedades gananciales. Y esto es lo que vas a tener que hacer en la liquidación. ¿Ya? Esto es lo que se va a tener que hacer en una liquidación. Ahora, la sociedad de gananciales, sin duda, puede también generar ciertos procesos judiciales, ¿verdad? Puede generar ciertos procesos judiciales. Y les voy a mencionar por lo menos los más importantes, 3 procesos que pueden nacer. Y el primer proceso que nosotros vamos a encontrar era lo que Flor Mira preguntaba al inicio de nuestra sesión. Si ella no está de acuerdo, entonces no me puedo cambiar de régimen patrimonial. No es así. Lo ideal es que tú te cambies de régimen por las buenas, mutuo acuerdo. Pero si no quiere por las buenas, entonces será por las malas. Y tendrás que iniciar un proceso de cambio, ¿no? De cambio de régimen patrimonial, ¿verdad? De cambio de régimen patrimonial. ¿Cuál es la vía procedimental de ese proceso? La vía procedimental es pues un proceso abreviado. Ojo, es un proceso abreviado. Cambio de régimen patrimonial. Juez de familia es el juez competente. Recuerdan que hace un momento decíamos que tú tienes que compartir los frutos de tus bienes propios. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas o no? Sí. ¿Y qué pasa si no Sí, doctor. si no quieres compartir? ¿Qué decíamos? ¿El otro puede administrar los bienes o no? Sí, solicitar para que ¿Y cómo puedan. lo solicitas? Oye, no me quieres compartir tus bienes, así que dame la administración. No, así no, tienes que No, iniciar claro. un proceso. ¿No? Tienes que iniciar un proceso, no se trata, ya toma, entonces administra tú, no, así no va a pasar nunca. Tienes que iniciar un proceso, ¿verdad? ¿Y cómo se llama ese proceso? Proceso para solicitar la administración, ¿no? De los bienes propios
del otro cónyuge. Así se llama ese proceso, proceso para solicitar administración de los bienes del otro cónyuge. ¿Cuál es la vía procedimental, profesor, para ese proceso? Eso se tramita en un proceso sumarísimo, ¿ya? En un proceso sumarísimo. Juez de familia también es el juez competente. Luego decíamos, recuerdan, que cuando acaba la sociedad de gananciales tenemos que hacer un inventario. Y ahí es donde te tienes que poner de acuerdo con la otra parte, cuáles son de él, cuáles son tuyos. Y si no hay acuerdo, el juez tendrá que hacer el inventario. ¿Y ese proceso cómo se llama? Ese proceso se llama simplemente proceso de inventario. Proceso de inventario de liquidación de la sociedad de gananciales. ¿Cuál es la vía procedimental de ese proceso? La vía procedimental de este proceso es un proceso no contencioso. ¿Correcto? Proceso no contencioso. Ahí el juez irá y preguntará, ¿de quién es? Mío. Muy bien. ¿De quién es? Mío. Muy bien. Prueba. No puedo probar, señor juez. Entonces si no puedes probar, aplicaremos la presunción del 311. ¿Qué dice el 311? Que todos los bienes se presumen sociales. Por lo tanto, si no puedes probar que no es tuyo, entonces irá en la lista de los bienes sociales. Se acabó. Así de sencillo, ¿no? Entonces, como ven, estimados amigos, el régimen de sociedad de gananciales es un régimen bastante interesante, ¿verdad? Y que no es como todo el mundo cree que siempre todos de los dos. Obviamente habrá que compartir, sí, pero como bien lo hemos apuntado al inicio, habrá que compartir pues ciertas cosas. No es que vas a compartir todo, ¿verdad? No es que vas a compartir todo. En cuanto al otro régimen de separación de patrimonio, es un régimen muy frío, ¿no? El régimen de separación de patrimonio, patrimonios separados o bienes separados, como quieras llamarle, es un régimen muy frío en el sentido de que acá no compartes nada. Acá lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Los frutos de este bien mío solo son míos. No tengo nada que compartir contigo. Punto. Mi sueldo es mío, tu sueldo es tuyo. Mis bienes son míos y todos los frutos que genere van a ser siempre míos. Punto. Acá no comparto nada. Pero lo que sí tienes que tener claro es que indistintamente en el régimen en el cual tú te encuentres, ambos cónyuges están obligados a sufragar los gastos del hogar. Sea en separación de patrimonios o sea en sociedad de gananciales, ambos cónyuges están obligados a sufragar los gastos del hogar y sin duda a sufragar pues los gastos de los hijos en común. Profesor, si yo me casé por bienes separados o separación de patrimonio, patrimonios separados, y mi marido tiene un hijo con otra mujer, ¿yo tengo que alimentar a ese hijo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque te has casado por sociedad de gananciales. Pero si te hubieses casado si te has casado por patrimonios separados, no vas a alimentar a ese hijo de tu marido. Pero si te hubieras casado por sociedad de gananciales, allí sí. Artículo 316. Entonces, como ven, doctores, en este pequeño espacio hemos tratado obviamente de graficar lo más relevante de esta institución jurídica. Ya creo que a estas alturas tenemos una noción muy clara de cuáles son las diferencias pues entre cada régimen. Seguramente hay ventajas, hay desventajas y cada uno lo analizará desde la perspectiva propia, ¿verdad? Entonces, no sé si hasta acá hay alguna pregunta. Yo creo que hemos cumplido con el objetivo de nuestra sesión y este objetivo era pues conocer un poco sobre el régimen patrimonial y creo que nos hemos dado cuenta que en nuestro país solamente hay dos: sociedad de gananciales y separación de patrimonios. Y lo único que nosotros podemos hacer es elegir cualquiera de estos dos. Y una vez que hemos elegido, lo que tenemos que hacer es someternos a lo que la ley señala para cada régimen. Nos guste o no nos guste, tendremos que cumplir. Si no nos gusta, entonces cambiémonos de régimen. Si estás en sociedad de gananciales, tendrás que liquidar la sociedad de gananciales.
Si estoy en patrimonios separados, ¿tengo que liquidar? Ahí no se liquida nada porque nunca se compartió nada. ¿Correcto? Nunca se compartió nada. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Muy bien. Entonces, si es que está claro, gracias por la paciencia, ¿no? Gracias por la paciencia. Ya seguramente nos encontraremos en una próxima sesión, Dios mediante. Espero que se haya podido captar lo poco, tal vez que se ha podido transmitir. ¿Ya? Un gusto, gracias Melcy, muy amable. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes. Gracias, Edwin, muy amable, gracias, Flormira, muy amable. Un gusto saludarte, Flormira, después de tiempo. Gracias, Dick, muy amable. Melcy, gracias, Keila, muy amable. Qué bueno que se haya podido captar. Bien, doctores, conmigo será Dios mediante hasta una próxima sesión. Estimados amigos de Cámara Legal, es todo lo que concierne a mi participación el día de hoy. Muchas gracias, un fuerte abrazo y que se encuentren bien. Cuídense mucho y cuiden a los suyos también. Chao. Gracias, Laura, Benny, Ashley, Liz. Gracias, William. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, Bien. doctor. Buenas noches. Gracias, muy amable. Buenas noches.